Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión hablaremos de fuentes de información para catalogar en RDA. Esto nos servirá como un acercamiento para poder catalogar empleando dicho código. Nos enfocaremos en la pauta 2.2, que se refiere a fuentes de información. Una fuente de información es toda aquella parte del recurso que nos permite obtener información útil para describir nuestro material. Vemos que en la pauta 2.2.2 habla de la fuente preferida de información. Dicha fuente es una parte del recurso de donde obtendremos datos de manera principal para su descripción. Es decir, esta fuente nos va a ofrecer los datos más relevantes para poder describir nuestro recurso. Y cabe señalar que en RCA2 se le llamaba fuente principal de información. Revisando las pautas generales, que son las pautas en 2.2.2.1, nos pide usar como fuente preferida de información una que forma parte del recurso, siendo la adecuada para el tipo de formato y presentación del mismo. Antes de continuar, quiero invitarlos a que una vez que vean este video, lo vuelvan a ver por una segunda o quizás hasta tercera vez para revisar estas pautas generales de nuevo y verles un poco más de sentido. Estas adquieren más sentido cuando ustedes ya revisaron las pautas que vienen adelante. De ahí esta recomendación que les hago, ya que así podrán comprender mucho mejor estas pautas. Analizando esta primera pauta, nos pide que nuestra fuente preferida de información esté en el recurso, que no sea ajena a él y que consideremos la presentación del mismo, ya que esta presentación nos va a indicar de qué tipo de recurso estamos hablando, qué tipo de recurso vamos a describir. Tratar como parte del recurso el medio de almacenamiento y alojamiento, papel, disco, cinta magnética, es decir, todo lo que conforma físicamente este documento lo vamos a considerar. El material complementario es parte del recurso. Si el recurso es considerado un todo, ¿a qué me refiero con esto? En el ejemplo que tenemos acá vemos que hay un libro que contiene discos compactos. Los discos compactos puede decirse que acompañan a este libro. Esto considerando al libro y a los discos todos como un solo conjunto. Aquí es muy importante ver el formato de nuestro material. ¿Qué es? ¿Es un libro? ¿Es un video? ¿En qué soporte se encuentra? ¿Cómo está alojada esta información? ¿Cuántas partes tiene nuestro recurso? Si nosotros podemos determinar todo esto, nos será muy sencillo encontrar nuestra fuente de información preferida. Vemos que en las pautas 2, 2, 2, 1 tenemos las pautas generales y nos dice que en descripciones analíticas el material complementario es fuente externa al recurso. Por descripciones analíticas me refiero a aquellas descripciones en las cuales cada parte del material conforman por sí misma un todo. Es decir, si tomamos por ejemplo el caso anterior del libro que tenía discos compactos, tanto el libro como cada uno de los discos compactos pueden ser considerados un todo por separado. Cabe señalar que las descripciones analíticas son un tema pues bastante complejo, que tomaría bastante más tiempo abordar. Si en algún momento quieren que hable sobre descripciones analíticas, ya sea en RCA o en RDA, puedes dejar tu comentario en este video y pues lo consideraré a futuro para poder realizar un video que hable sobre las descripciones analíticas a detalle. Nos dice también esta pauta, un envase publicado con el recurso es parte de este. El envase no editado con el recurso queda fuera. Vemos aquí estos libros que están en esta caja. Esto parece indicarnos que la caja venía con los libros. Cuando se editó, se pensó en que esta caja contuviera dichos libros. Eso quiere decir que este envase sí puede ser considerado como una fuente de información, ya sea una fuente pues preferida o simplemente una fuente, eh, pero hay ocasiones en las que hay envases que únicamente son para transporte, por ejemplo. No fueron pensados para conformar una parte como tal de este recurso. Por ejemplo, si este libro afuera tenía
otra caja, es decir, hay una caja que contiene a su vez esta caja y la que está afuera está sellada únicamente para su embalaje, para transportarse, para que lo reciba quien lo compra y pueda proteger este recurso, el recurso lo saca, lo aleja de esta caja y entonces la caja que está afuera es únicamente, eh, digamos, algo que hizo el editor para proteger este recurso. No es que forme parte como tal del recurso y por lo mismo pues no debe ser considerada como una fuente de información. Si hay más de una fuente de información que pudiera ser preferida, hay que tomar una decisión según la pauta 223. Si la información requerida para identificar el recurso no está en una fuente que forme parte del mismo, tomarla de otra fuente conforme a 224. La pauta 2222. Recursos que constan de una o más páginas, planchas o tarjetas. Seguramente todos conocemos algún ejemplo de alguna de estas. Una página puede ser un póster, un afiche, un cartel, puede ser un mapa también que esté en una sola página. De más páginas, un libro, una revista, un folleto. Estos son más páginas que están integradas en un volumen. De planchas puede ser una serie de grabados, una serie de carteles que en conjunto formen un todo. Tarjetas pueden ser eh, barajas, tarjetas de juego. Estas tarjetas de juego eh, sí pueden ser consideradas también dentro de esta categoría para utilizar esta pauta para localizar sus fuentes y su fuente preferida de información. Nos dice esta pauta usar la portada, la cubierta o la tarjeta de título. En el caso del libro, pues la portada, ya saben, no hay que confundirla con la cubierta en el caso de los libros. La cubierta está por fuera. Usualmente se le dice portada a los forros, a lo que está afuera del libro. No, la portada es aquel elemento, aquella de las primeras páginas que contiene mucha información sobre nuestro libro. Si en algún momento quieren que hable más a detalle de la portada, porque sí se presta para hablar a mucho detalle de la portada de un libro, igual pueden dejar su comentario y lo consideraré para un video futuro. También tenemos la cubierta, es decir, esto que está afuera del recurso, que lo cubre, que lo contiene. Puede ser también la cubierta de una serie de grabados que estén envueltos en una cubierta, esa también puede ser considerada. La tarjeta de título, en el caso de las barajas, de las cartas de juego, si han sido observadores, han notado cuando las compran que la primera carta que viene eh, a veces contiene el as, por ejemplo. Les pongo un ejemplo, el as de picas en la baraja americana, en la baraja inglesa. eh, Podemos ver que ahí viene cierta información que no viene en las demás cartas. Puede venir quién es el fabricante, si esa serie de cartas tienen algún nombre. A veces hay ocasiones en las que los fabricantes de las cartas colocan una carta hasta adelante que contiene mucha información sobre el juego, sobre las cartas. Y eso nos puede dar mucha información, mucha más información que una carta aislada, que una carta más del conjunto. Entonces, por eso nos pide aquí esta pauta, considerar la tarjeta de título. De no tener algo de lo anterior, nos pide considerar cubierta o camisa. A esa camisa también es llamada forro, como vemos aquí en la ilustración. Es este papelito que envuelve el libro. Al ser un forro es algo que está en la parte de afuera, que lo cubre. eh, Aquí en México le llamamos camisa a este elemento. Podemos ver que sí contiene cierta información y por eso, bueno, aquí la pauta la está considerando. Un título o una imagen de este. El título puede venir en otras partes, no necesariamente en la camisa o en los forros o en algún otro lado. Puede venir, se me ocurre, en el lomo, en cualquier otra parte del libro. Puede estar en cualquier parte. En el caso de un libro, en el caso de otro documento, pues este título puede venir en cualquier otra parte. Eh, un encabezamiento o una imagen de este también. Un encabezamiento donde nos ofrezca información, donde nos ofrezca preferentemente el título, que sea sustancialmente informativo para que nos permita describir bien nuestro recurso. El colofón o una imagen de este. El colofón en los libros suele venir en las últimas páginas, si no es que en la última,
nos ofrece información sobre el fabricante, sobre el editorial, sobre el año en que se publicó, nos da cierta información que, bueno, a veces viene el título del recurso, entonces el colofón también es algo importante a considerar. La excepción a todo esto son los recursos impresos antiguos. Nos pide usar la primera de las siguientes que lleve un título y aquí hay que utilizar este orden: colofón, cubierta, título. Identificar estos elementos, esto aplica para recursos impresos antiguos. Cabe señalar que de no haber nada de esto, tenemos que buscar una fuente que contenga un título, de preferencia donde la información se muestre más formal. Esta última parte es muy importante, muy, muy importante, más formal. Vemos que esta formalidad, la forma en la que se presenta la información, va a ser relevante para las demás pautas. Cuando no tengamos ya a qué recurrir dentro del recurso, podemos recurrir a esta parte. Continuando con las pautas, tenemos la pauta 2, 2, 2, 3. Nos habla sobre imágenes en movimiento. Una imagen en movimiento puede ser un video, una película, eh, aquella secuencia de imágenes que generan la ilusión de movimiento. Nos pide aquí que nos enfoquemos en los fotogramas de título, pantalla o pantallas de presentación. Si estos llegaran a listar títulos individuales y otra fuente tiene título colectivo, nos pide que utilicemos esta última. Y alternativamente podemos emplear los rótulos. Se refiere a rótulos, por ejemplo, a discos compactos que tienen, decimos aquí en México, que están membretados, que están serigrafiados, que tienen impreso en la parte de arriba del disco, en la parte que no da con el láser, información. Ahí puede venir el título de nuestro recurso o cualquier otra información que sea valiosa. Entonces, bueno, aquí nos da esta alternativa. Fotogramas de título se refiere, por ejemplo, si ustedes han visto en las películas, hay una parte de la película en la que puede aparecer el título. Esto nos da bastante información y de aquí podemos sacar pues nuestra fuente preferida de información. Nos pide que de no tener lo anterior apliquemos como si fuera un recurso tangible o en línea, que es lo que veremos a continuación. Está la pauta 2, 2, 2, 3, que habla de otros recursos y nos dice que utilicemos las pautas de recursos tangibles o en línea. Un recurso tangible es aquel recurso que podemos tocar, que es tridimensional. Eh, Recuerdan, en alguno de los videos anteriores les puse el ejemplo de la piedra. Podemos organizar la información de esta piedra. Bueno, esta piedra es un objeto tangible, lo puedo tocar, pero bueno, también tenemos las esculturas. Las esculturas son otro recurso tangible, se puede tocar, es un objeto tridimensional. No únicamente eso, puede ser un mueble, una herramienta, eh, básicamente cualquier objeto tridimensional que no caiga en las categorías que ya previamente mencionamos. Esto viene a conformar lo que es un recurso tangible. Y para los recursos tangibles tenemos la pauta 2, 2, 2, 3, 1. Nos dice que utilicemos fuente textual en el recurso. Puede ser un rótulo o un envase. Esta escultura no lo tiene, pero podría tener aquí un título, se me ocurre. Este es el dios Shiva, que aquí dijera Dios Shiva. Entonces, ese texto de Dios Shiva se volvería nuestra fuente preferida de información. Bien, un título nos puede decir un poco sobre este recurso. Y bueno, esta información es muy útil porque nos va a permitir definirlo, describirlo. Alguna fuente interna puede ser una pantalla de título, contenido textual, formal, es lo que les decía, formal. Nuevamente aquí la palabra formal es muy importante, que presente un título. Nos dice que también puede ser una descripción integral, envase o material que lo acompañan. Puede ser que esta piedra, perdón, tuviese una caja. Y si esta piedra estuviera contenida en una caja, puede que dicho contenedor tenga información. Entonces, bueno, esta información nos va a servir para definir esta piedra. También podría ser para el caso de la escultura, que tuviera una caja con la que se exponga. Se me ocurre una caja que tenga cristales y que tenga una pequeña placa en la que tenga información. Esta información puede ser también considerada pese a ser el envase de nuestro recurso. De no haber nada de esto, nuevamente nos dice que busquemos en el recurso
y tengamos preferencia por esta información formal. Nuevamente aquí esto. La formalidad es muy importante. Buscar qué información sí se está presentando de manera formal o regular, y esto nos ayuda bastante para poder describir recursos, sobre todo estos recursos que son tan complicados, que no tienen eh, información textual, eh, o no la tienen o la que tienen no es tan clara. Entonces, la formalidad nos indica qué tanto se puede utilizar esta información. Y bueno, continuando con esto, nos encontramos con la pauta 22232, que se refiere a los recursos en línea, que son todos aquellos recursos que están en Internet. Nos pide entonces aquí elegir la primera de las siguientes que contenga un título. Muy importante esto, que contenga un título. Contenido textual, es decir, el contenido textual que viene en un sitio. Si yo tuviera que catalogar a Google, bueno, pues aquí la tengo. En la pantalla viene información textual, entonces esto nos da la información de cómo podríamos catalogar este sitio. Metadatos insertados en forma textual. Cabe señalar antes que es un metadato. En pocas palabras, metadato es un dato sobre el dato. Suena redundante, pero nos da más claridad al saber que estos datos nos van a definir el recurso de información. Un ejemplo muy claro podría ser un archivo MP3. Si alguno de ustedes ha sido curioso en los archivos MP3, ha podido ver en propiedades que hay ciertas partes llamadas tags, que en español sería etiquetas, donde hay información sobre este MP3. Puede venir, si es una canción, el cantante, el intérprete, puede venir el título, el año en que se grabó este material, si aparece en algún álbum, el álbum en el que aparece. Estos metadatos que están en el archivo son los que nos van a ayudar entonces a describirlo. Muy importante considerar entonces estos metadatos. Muy importante también el concepto de metadatos, de hecho. Si más adelante quieren igual que hable en algún video ampliamente de los metadatos, ya saben, déjenme un comentario y lo consideraré para hablar más adelante. Es algo muy importante ya que se piensa en los metadatos en algún momento, pueden llegar a sustituir ciertos elementos descriptivos en todos los ámbitos. Entonces, pues, es un tema muy importante que tenemos que considerar si queremos organizar información, si queremos organizar documentos. Nos dice que de no haber nada de esto, nuevamente busquemos en un recurso esta información en donde sea, pero que prefiramos otra vez que tengamos una preferencia por la información que está formal. Bueno, continuando con esto, tenemos la pauta 223 que habla de más de una fuente preferida de información. Hay casos en los que vamos a tener más de una fuente preferida. Vamos a ver ahorita más adelante cuáles podrían ser esos casos y qué podemos hacer. Nos dice que si hay más de una de estas fuentes, las califiquemos para que una sea la favorita, según la pauta 2231 y la pauta 2232, que son las que vamos a revisar a continuación. La primera de ellas nos habla de fuentes preferidas de información en lenguas o escrituras diferentes. Y nos dice que eh, vayamos a preferirlas en este orden. Primero tenemos la lengua del contenido del recurso. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, libros contienen dos portadas, una en un idioma, otra en otro idioma, pero una de estas dos presenta el idioma que vamos a ver a lo largo de todo nuestro recurso. Les pongo el ejemplo que tuviéramos Don Quijote de la Mancha, la portada en español y la portada en inglés, pero únicamente la portada, es decir, el resto del recurso ya está en idioma español. Entonces, bueno, ¿aquí qué preferiríamos? Pues la portada del Quijote que está en el idioma español. ¿Por qué? Porque es el idioma que veremos más adelante. Podría ocurrir también, por ejemplo, se me ocurre una obra de Shakespeare, que tengamos Romeo y Julieta con una portada en español y otra en inglés, pero el resto del recurso igual está en español. Bueno, aquí aunque sabemos que la obra originalmente surgió en idioma inglés, únicamente se colocó la portada quizá por este detalle, pero la portada que vamos a utilizar es la que está en el idioma español, porque es el idioma que va a predominar a lo largo de nuestro. Muy importante considerar esto no solo para libros, considerarlo, se puede presentar esto en muchos otros recursos, en discos compactos, en publicaciones periódicas, es decir, no únicamente lo vamos a encontrar en libros, de aquí la importancia, bueno,
de considerar esta parte de la pauta. Nos dice que también consideremos la lengua que predomina en el recurso. Y tiene mucho que ver con la anterior. Hay una lengua que vamos a ver que puede predominar. Podemos tener dos portadas, una en inglés, una en español, unos cuantos textos en inglés, pero la mayoría de ellos en español. Entonces, aquí tendríamos que considerar nuestra portada en español. La lengua de la traducción, esto siempre y cuando se sepa que la traducción es el propósito del recurso. Eh, Podemos tener también, por ejemplo, el caso de Romeo y Julieta que les decía. En este caso, al estar traducido al español, se ve que la intención del editor era que esta obra se presentara traducida en el idioma español. En ese caso, bueno, no hay más duda, hay que considerar la que está en el idioma al cual se está traduciendo la obra. Nos pide también, en cuarta instancia, considerar la lengua original del contenido del recurso. Esto si esta se encuentra en varias lenguas y se puede identificar. Puede que haya una lengua original. Lo mismo, si tuviéramos Don Quijote de la Mancha en español, en inglés, en francés y en italiano, pues podríamos entender que entonces la lengua original es el español, no son las otras lenguas. Entonces aquí tendríamos que preferir nuestra portada en idioma español. La primera de las fuentes en aparecer. Puede que haya distintas y que aquí no haya un predominio del idioma. Se me ocurre una conferencia, por ejemplo, que se haya hecho en Estados Unidos, en México y en Francia. Y entonces se publica el recurso en estos tres idiomas y los tres idiomas tienen el mismo peso, pero la portada que aparece primero es la de idioma francés. En este caso, bueno, tendríamos que considerar como nuestra fuente preferida la que está en francés, la que está primero. Y finalmente nos dice que la lengua preferida por la agencia que lo describe. En este caso, si yo estoy catalogando en México, pues entonces tendría que preferir el idioma español y elegir esto. Pero esta es en última instancia. Primero tengo que considerar las pautas que están aquí. Esto hay que preferirlo en el orden que nos indica aquí la pauta. Tenemos la pauta 2232, que habla de fuentes de información preferidas con fechas diferentes. Y nos dice aquí que si no es monografía en varias partes o publicación seriada, y además contiene fuentes preferidas en fechas diferentes, usemos la que tenga la más reciente, la más vigente. Fuentes de información preferidas para la reproducción y el original. Esta es muy curiosa. Dice que si el recurso es un facsímil o una reproducción de un original y contiene fuente preferida tanto en la original como en la reproducción, utilicemos la de la reproducción. ¿Qué es un facsímil? Un facsímil es una obra que busca reproducir lo más exactamente posible una obra. Tenemos obras muy antiguas, por ejemplo, nuevamente el Quijote. Don Quijote de la Mancha es una obra muy, muy antigua y puede que de las primeras ediciones se quiera hacer un facsímil, es decir, una copia muy fiel a esas primeras ediciones, a las ediciones originales. Pero esto no indica que este facsímil sea la obra original, por lo tanto se tiene que describir como una reproducción de este original. De aquí el fundamento que tiene esta pauta, que nos pide que utilicemos la de la reproducción. Esto siempre y cuando haya las dos. Si no la hubiera, pues tendríamos que utilizar la que venga. Pero en este caso, si hay una portada para la original y otra para la reproducción, tenemos que preferir la reproducción. Y bueno, tenemos la pauta 224 que habla de otras fuentes de información. Nos dice que si la información requerida no estuviera en una fuente que sea parte del recurso, puede tomarse de otra de entre las siguientes. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y decirles que, bueno, ustedes podrán decir, ¿qué información es la requerida? Y mucho tiene que ver con lo que he comentado en videos anteriores, cuando comparaba, por ejemplo, RCA y RDA, y les decía que en uno eran áreas de descripción y en otro eran eh, aspectos a describir. Es decir, eh, estos pequeños elementos que hay que describirlos son la información requerida. Y estas 8 áreas de las RCA nos daban más claridad porque eran numeradas y venían en cierto orden. En RDA ya no hay tanta esta linealidad entre estos elementos. Entonces, eh, es otro tema aparte. Espero más adelante poder abordar esto de catalogación descriptiva a más detalle y hablar sobre qué información es la requerida. De momento, hay que mentalizar solo esto.
Son, son elementos importantes a considerar. Información relevante que nos permite describir el recurso. Únicamente visualizarlo como información muy importante sobre el recurso. Bueno, continuemos entonces. Nos dice, retomémoslo entonces. Dice, si la información requerida no estuviera en una fuente que sea parte del recurso, la tomemos de otra de entre las siguientes. Igual en este orden hay que considerar material acompañante, es decir, material complementario. En el caso del libro con el disco que les mencionaba al principio, puede que estos discos contengan más información que el original. Si contienen más información, bueno, pues nos puede ayudar este material acompañante. Material acompañante también podría ser cualquier otro complementario que venga, no únicamente para el caso del ejemplo. Hay muchos otros materiales que pueden traer complementos. Puede ser un juguete que traiga un folleto, que traiga un complemento. Este complemento nos puede ayudar. En el caso del juguete puede ser, se me ocurre un cubo Rubik con un manual de instrucciones. Este manual de instrucciones es material acompañante y bueno, nos puede ayudar a describir este cubo. Otras descripciones ya publicadas, es decir, si hay algo ya publicado, se me ocurre este fósil, por ejemplo, si alguien ya describió este fósil en un catálogo de fósiles, bueno, este catálogo de fósiles me puede ayudar a describir el fósil que yo aquí tengo. Un envase que no se publicó originalmente con el recurso. Hay ocasiones en las que anteriores dueños de un recurso mandan a hacer una caja y en esta caja ponen algo descriptivo, un título quizá, algo parecido a un título. Esto nos puede servir también para describir nuestro recurso. Cualquier otra referencia. Aquí, bueno, ya es recurrir a lo desesperado, buscar otra referencia que nos ayude. Cualquier otra prácticamente que esté dentro del recurso. Y bueno, aquí finalmente nos dice que indiquemos con nota u otro medio la información que se obtuvo de una fuente externa. Hay que indicar, esta fuente se obtuvo de una fuente externa. No hay que indicar esto cuando la fuente externa al recurso normalmente sea porque normalmente este recurso no lleva información. Hay que hacer una pausa aquí leve para indicar qué es esto de una nota. Más adelante, espero en otros videos poder hablarles eh, de estos elementos que son importantes para considerar en la descripción. Uno de ellos son las notas. En las notas ustedes pueden indicar libremente cosas importantes sobre el recurso que no se consideran en otra de estas pautas, en otro de estos elementos a describir. La nota es un poco más libre, bueno, y aquí nos pide que indiquemos con nota esta información. O indiquemos en la nota de dónde se obtuvo esta información, si se obtuvo de otro catálogo, en el caso del fósil, de un catálogo de fósiles, si se obtuvo del material que lo acompaña, del envase. Bueno, podemos utilizar otro medio, podemos utilizar corchetes dentro de nuestra descripción que indiquen de dónde se fue obteniendo toda esta información. Y bueno, lo que les mencionaba de la excepción ocupa para materiales que decíamos normalmente no llevan esta información. Un objeto natural, se me ocurre, nuestra piedra que ya hemos mencionado, al ser un objeto natural, pues naturalmente no contiene un envase. En la naturaleza no hay un envase para esa piedra. Entonces, bueno, aquí no podemos indicar en una nota de dónde obtuvimos la información, ya no es necesario. El caso de una fotografía también, una fotografía normalmente no se concibe ya con el texto, se concibe como una imagen iconográfica. Hacer una imagen no tiene información textual normalmente. Entonces, bueno, aquí no tenemos que indicar en una nota u otro medio de dónde se obtuvo esta información. Muchas gracias por ver este video, les agradezco por verlo, les pido que se suscriban, que si les gustó este video le den like, revisen la descripción también de este video para buscar nuestro sitio en Facebook, tenemos una página en Facebook en la que también pueden informarse de lo que ocurre en este canal. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video.